nombre es Fernando Javier Flores López y a continuación yo les voy a dar una breve explicación de lo que son fuerzas o torque en los tornillos. Bueno, aquí tenemos una llave ya previamente torqueada por mí, yo le dedico una llave, intentaremos apretarla. No puede, está apretada, yo no tengo el torque suficiente o la fuerza para hacer que esta tuerca salga o entre. Para eso utilizaremos una llave que son estas más llamadas como llaves Stitch. La ajustaremos a la medida de la tuerca. Ahí está ya. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es saber si queremos que la tuerca entre o salga. Y si queremos que salga, ¿para dónde tenemos que girar? ¿Para arriba o hacia abajo? Efectivamente, tenemos que girar hacia abajo. ¿Listo? Ahora sí, se aflojó, ya le podemos dar. Bueno, a este movimiento, al que yo acabo de hacer, es al que se le conoce como fuerza o torque. Bueno, entonces, ¿qué es el torque? El torque no es más que, bueno, el torque se denomina con la letra griega tau, que es el giro que hay alrededor de un eje. Si tenemos una viga y sobre esa viga, sobre ese eje O, se le aplica una fuerza que este será el radio. Este va a ser el radio de la fuerza. Y la distancia que tenemos desde el eje hacia el radio de la fuerza se le conoce como lazo. Bueno, entonces la fuerza o torque no es más que el producto de la fuerza por el lazo. Y esto vendría siendo la fuerza o torque. Bueno, cabe aclarar que hay ejes, que hay torques positivos y negativos. ¿Cómo identificar un torque positivo y un torque negativo? Bueno, es muy sencillo. Cuando nosotros giramos en contra hacia las manecillas del reloj, quiere decir que vamos a aplicar un torque o una fuerza positiva. También podemos saber con la mano, con el pulgar, ahorita les explico eso. Y un torque negativo es en sentido horario a las manecillas del reloj. Bueno, ahora ¿cómo saber con la mano si es un torque positivo o un torque negativo? O una fuerza positiva o una fuerza negativa. Si nuestro dedo queda apuntando para afuera, acá, quiere decir que nosotros estamos haciendo un torque positivo. Pero si al momento de nosotros hacemos la fuerza hacia este lado, quiere decir que estamos aplicando un torque negativo. Y nuestro pulgar, si podemos ver, al momento de nosotros aplicar el torque negativo, nuestro pulgar queda hacia allá, metido. Y si nosotros hacemos un torque positivo, queda hacia allá. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de dar una fuerza o un torque específico? ¿En dónde se utiliza el torque o la fuerza? Prácticamente se utiliza en todo, pero nosotros yo le voy a explicar un tema donde lo podemos utilizar cotidianamente y sin previo aviso. Supongamos que aquí tenemos, esto es
es la masa de un carro. ¿Qué es la masa de un carro? Es donde va la llanta. Por X o Y razón pasamos por un tope o pisamos un clavo o algo, se nos ponchó la llanta. Necesitamos cambiar. Ya la cambiamos, pues reemplazamos la llanta que traíamos de extra. Ahora sí es momento de aplicarle fuerza a estas tuercas. En algunos casos son tuercas, en algunos otros casos son tornillos, más conocidos como vidrios. Okay. Y pues nosotros estamos apretando. Pero ¿qué pasa si nosotros no sabemos qué torque o qué fuerza necesitan esas tuercas para estar en un punto bueno, estable, considerable? Bueno, si las dejamos demasiado flojas, lo que puede pasar es que esa llanta al ir en la carretera con las mismas vibraciones que produce el resorteo o el amortiguador del carro, nuestra llanta se vaya, bueno, nuestras tuercas o tornillos vayan aflojándose. ¿Y qué pasa si es todo lo contrario a dejarlas flojas, que es apretarlas de más? Pues muy simple. Nosotros vamos a apretar hasta que va a llegar a un punto que nosotros sobrepasamos la elasticidad del tornillo, vidrio o tuerca, como le quieran llamar. Primero va a pasar esto, se va a empezar a ondular. ¿Qué va a pasar a nosotros sobrepasar esa elasticidad? Pues sencillo, vamos a poner una apertura y todo por qué, todo por no conocer nuestro torque que debe llevar nuestra llanta con nuestras tuercas. Y donde, oye, pero yo como sé qué torque o qué fuerza necesitan mis, pues todos los manuales, todos los carros traen un manual donde dice qué torquímetro necesitamos para nuestras tuercas. Bueno, esto es un caso muy sencillo, o sea, a veces se puede hacer con la misma fuerza, tanteamos, ya quedó. No queda exacto, ni queda mal, pero es algo que no afecta incluso. Pero hay otros casos más específicos donde necesitamos que la fuerza y el torque sea exacto, preciso, como el donde. Sencillo. Volvemos al tema de los vehículos, pero esta vez nos pasaremos a un motor. El motor cuenta con una pieza que se llama un cigüeñal. Supongamos que esto es un cigüeñal. Yo sé que no parece un cigüeñal, pero supongamos que esto es un cigüeñal. Y aquí lleva sus pistones. Estos pistones deben de llevar un torquímetro exacto, preciso. ¿Qué pasa si nosotros lo dejamos flojo? Sencillo, va a haber demasiado desgaste, se va a desgastar demasiado rápido. Si el motor estaba planificado para hacer 100.000 kilómetros, nosotros por 30 PSI que dejamos que de menos. Entonces, por eso que dejamos nuestro motor en vez de durar 100.000 kilómetros, va a pasar a durar 3.000, 5.000, porque va a suceder un desgaste extremo. ¿Por qué? Porque es esto y va a ir haciendo esto, la vierna. Esta parte es lo que se le conoce como una vierna. Este es el cigüeñal, y aquí es donde tenemos que aplicar en este punto el torque necesario y preciso para que nuestro motor funcione correctamente. Ahora, ¿qué pasa si lo apretamos de más? De hecho, es peor apretarlo de más que apretarlo de menos. Al momento de nosotros prender tu carro,
si aquí está apretado de más, 30 psi de más, 5, 10, lo que ustedes quieran, pero está apretado de más, no las que regular. A lo mejor sí va a prender, va a arrancar, pero unos 3, 4 segundos, y ¿qué va a pasar? Es lo que se le conoce como amarrado del motor. Se amarró un motor. ¿Por qué? Porque aquí tenía un torque o una fuerza de más el tornillo, y gracias a eso, gracias a no tener el conocimiento preciso de nuestro torque que deberíamos llevar en nuestras bielas o en nuestros metales, se nos amarró el motor y perdimos mucho dinero. Bueno, en el caso de un mecánico, él hizo mal el trabajo, no torqueó bien y pues perdió dinero. Bueno, a continuación les he dibujado aquí una tabla demasiado corta porque esto no es nada para las medidas que existen en el mundo para el torque necesario, pero es solo para darnos un ejemplo. Cabe aclarar que esta herramienta tampoco es la que se usa para torquear, ¿no? Esta es una herramienta sencilla que ni siquiera es utilizada para torquímetro ni nada, solamente para tocar y apretar. Yo en este caso lo usé solo para ponerles un ejemplo de que cómo se torquea, cuál es el punto de rotura y cuál es el punto suficiente. Para torquear existen herramientas hechas a la perfección para el torque necesario. Bueno, estas medidas son las medidas de los tornillos, pero o sea, ¿qué parte del tornillo? La cabeza del tornillo. Esta es la cabeza del tornillo. Ya, aquí vamos a ver que este es un tornillo del medio, este es un octavo, 3/4, sucesivamente. Y este es el torque que lo tenemos aquí en esta tabla que yo encontré entre 25. El torque necesario para un tornillo del medio por libra pie es de 100 libras pie de pie libre. Para uno de 5 octavos es de 200, para uno de 3/4 es de 350. Y obviamente es necesario saber cuál es nuestro tornillo y qué tabla vamos a utilizar, porque esto es para una aleación de acero, no es para cualquier tornillo que aquí tengo un tornillo, este cromado, que es de una aleación de acero, la desconozco totalmente, pero no le voy a querer dar el mismo torque a un tornillo de este que a un tornillo de un motor, porque son totalmente diferentes, son hechos a base de acero diferentes, materiales diferentes, temperaturas diferentes, están hechos para diferente función. De hecho, este tornillo pues, ni siquiera es para torquear, o sea, es un tornillo que lo clavas, le das ahí la ajuste necesario y ya. Aquí no es necesario torquear. Pero ya hablando más a detalle en un motor, en un diferencial de un vehículo, en partes donde va a haber fricción, va a haber rozamiento, ahí sí es necesario aplicar una fuerza o un toque exacto, porque si no va a ocurrir una cosa que no queremos que ocurra, que de eso no nos vamos a meter en detalle ahorita. Aquí simplemente lo que estamos hablando de la fuerza y el torque necesario para un tornillo de una aleación específica. Bueno, esto sería todo de mi parte. Ahora vamos a presentar el tema de torsión. Un momento de torsión o par torsor es aquel que tiene a hacer girar un miembro respecto a su eje longitudinal. Su efecto es de interés primordial en el diseño de ejes de transmisión utilizados ampliamente en vehículos y máquinas. Se puede ilustrar qué ocurre físicamente cuando un momento de torsión aplica a un eje circular hecho de un material muy elástico como el hule, por ejemplo. Cuando se aplica el momento torsor, las secciones circulares se mantienen como tales, experimentando una rotación en plano del momento. Las líneas longitudinales se convierten en hélices que intersectan siempre como el mismo ángulo a los círculos transversales. Extraeremos a continuación una porción cilíndrica
y consideraremos un pequeño elemento cuadrado que se encuentra en la superficie de dicha posición. Luego de aplicar el momento torsor, el elemento diferencial considerado deja de ser cuadrado y se convierte en un rombo, tal como se muestra. Y bueno, aquí tenemos algunas hipótesis. Por ejemplo, las secciones circulares permanecen circulares después de la torsión. Las secciones transversales se mantienen planas y no se elevan después de la torsión. La proyección sobre una sección transversal de una línea radial de una sección permanece radial después de la torsión. El árbol está sometido a la acción de pares torsores o torsionantes que actúan en planos perpendiculares a su eje. Las deformaciones producidas ocurren en los rangos elásticos del material y los esfuerzos no sobrepasan el límite de proporcionalidad. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que explica lo que es la torsión. Por ejemplo, aquí tenemos el eje sin deformar, es un cilindro sin deformar, y después tenemos el eje deformado, donde se le aplica una torsión hacia contra de las manecillas del reloj y la otra torsión se aplica a favor de las manecillas del reloj. Esto quiere decir que en la parte media es donde se deforma lo que es el cilindro, va aplicando lo que es la fuerza de torsión. Y bueno, aquí tenemos una imagen más a detalle donde el eje deformado tiene círculos que mantienen su forma, tiene líneas, se convierten en hélices y el radio sin alteración. O sea, aquí nos explica más a detalle lo que hace la torsión, por ejemplo, en este caso, que es un eje deformado. El parámetro es un dato que se puede medir y que sirve para calcular algo. Les voy a enseñar las partes de la rosca. Esta es una sección de rosca. La distancia que hay entre este punto y este punto se llama paso. La parte más alta se llama cresta y la más baja raíz. Este ángulo de apertura se llama ángulo. Esta parte que es como diagonal es flanco. Y la diferencia que hay entre cresta y raíz se llama altura de flete. Para sacar los diámetros vamos a utilizar los datos que ya les di antes. Este, que es de cresta a cresta, es el diámetro mayor. El diámetro menor es este, de raíz a la raíz. Y hay otro que es diámetro de paso. Este es a la mitad de la altura de flete. A la mitad, más o menos así. Esto luego nos va a servir para sacar otros datos. Hay tres tipos de roscas: las roscas bastas, las roscas finas y las roscas extra finas. Las extra finas tienen un paso muy chiquitito, muy delgadito. La diferencia entre esto y esto está muy chiquito. Entonces sirve para cosas donde haya mucha vibración, para que no se muevan los que tiene sujetado. Las finas se pueden usar con materiales blandos o frágiles, y también donde existe vibración. Las de paso alto se llaman roscas bastas, ancho, perdón. Sirve para que el montaje y desmontaje sea más fácil y para cuando es frecuente el montaje y desmontaje sea más rápido. No se pueden usar en materiales blandos o frágiles porque el movimiento haría que se barriera ese material, lo desgastaríamos rápido, y tampoco, por lógica, no se puede usar donde exista la vibración. Para sacar la constante elástica tenemos que saber con qué tipo de tornillo estamos trabajando. Están estos tres. Este es roscado, como se puede ver, toda esta parte es roscada. Este es sin roscar, es el tubo completamente liso. Y esta es.
parte lisa y otra parte roscada, ¿cierto? La fórmula para los primeros dos que les enseñé, que es el roscado y el no roscado, es esta. Constante elástica es igual a el área de la sección transversal del tornillo. Ese se puede sacar con los datos que sacamos al principio. Con los diámetros se puede sacar el área transversal, que es como si estuviera el cilindro. Supongamos que este es el cilindro, entonces lo cortas, es un círculo. El módulo de elasticidad es que se depende del material. Y la longitud entre arandelas es esta. Estas son las arandelas, es la longitud que tiene. Entonces es constante elástica es igual a área de sección transversal por módulo de elasticidad entre longitud. Y para la tercera tipo de roscado, que es la parcial, se va a utilizar una fórmula diferente. Dice que la inversa de la constante elástica es igual a la inversa de la constante elástica 1 más la inversa de la constante elástica 2. Para sacar la constante elástica 1 y 2, nos vamos a referir a estos. Para sacar la primera, es lo mismo que de las pasadas. Haz de cuenta que vamos a fusionarlas. Entonces dice que la constante elástica 1 es igual a el área de la sección transversal del tornillo 1 por el módulo de elasticidad entre la longitud entre las arandelas 1. Vamos a multiplicar el área que hay aquí por el módulo de elasticidad, que les digo, ese depende del material, entre la longitud, que sería esta parte, nada más la lisa. Y para sacar la constante de elasticidad 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. El área transversal es diferente porque esta parte es más pequeña que esta. El área por el módulo de elasticidad entre la longitud, que sería esta. Se sacan las inversas, se suman y ya dan como resultado la constante elástica de todo el tornillo. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Cárdenas y hoy me tocó hablar de la resistencia de tornillos. Empezamos por las aplicaciones. Los tornillos nos permiten unir dos elementos y nos son más fácil montarlos y desmontarlos, ya que pues casi con cualquier herramienta lo podemos utilizar. Claro, tiene su herramienta específica, pero pues cuando no contamos con ella podemos usar casi cualquier herramienta. Pasemos a las características. Con los tornillos, por ejemplo, hay muchos tipos de tornillos, materiales y aleaciones. En lo personal, uno de los tornillos que yo me he topado más son los de plástico, ya que eso lo podemos ver en los juguetes Legos cuando van a armar un robot o un carrito. También me los he topado mucho cuando los usan mucho los niños de primaria cuando van a hacer un títere de cartón, ya que los utilizan pues para unir dos extremidades, un brazo, una rodilla, X cosa. Otro ejemplo de tornillos es el de aluminio. Ahí yo en lo personal los he visto mucho en las bicicletas. Sí son menos resistentes ya que el acero, comparación del acero, pero son más ligeros. Siempre hay que usar el tornillo adecuado en cada aplicación, porque si usamos un tornillo demasiado resistente, o sea, demasiado duro, pues probablemente se rompa. Si es un tornillo demasiado duro, probablemente se pueda romper si no es en la aplicación correcta que lleva. En los tornillos, como lo acabo de mencionar, de aluminio, si no lo usamos igual en donde van, pues tal vez se van a doblar, pero a lo mejor no se rompa, pero tal vez se va a deformar, seguirá cumpliendo su función. Hay un estándar IOS que nos dice que en las cabezas de tornillos
provienen dos números. El primer número indica la resistencia de tensión, la dureza del material. El segundo número nos dice la resistencia del punto cortante, la tenacidad del material. Un ejemplo podría ser que en la cabeza del tornillo te diga 8.8. Significa la dureza, que tiene una dureza de resistencia de 800 megapascales y un 80%. Otro ejemplo, que el tornillo diga 10.9, significa que tiene una resistencia de 1000 megapascales con una resistencia decadente de 900 megapascales de resistencia de tensión.